Hola mis queridos amigos de Leo, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. Quiero invitarte el día de hoy a hacer una oración muy especial por todas aquellas personas que están sufriendo cualquier tipo de dificultad en este momento. Si quieres hacer alguna petición especial, lo puedes hacer en los comentarios del video. O si solamente en tu corazón, también está muy bien. El universo nos agradecerá con muchísimo amor todo este amor que nosotros manifestamos a través de las oraciones. También te quiero invitar el día de hoy que si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar. Devuélvela al universo con mucho amor para que el universo te devuelva muchísimo más amor. También te quiero invitar que te suscribas a este canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos leones y leonas que en este momento se encuentran eh, en una relación. Quiero que pienses en esa persona súper especial que tú tienes en este momento que yo estoy barajando las cartas. Piensa en tu persona especial, en aquella situación que tú quieres ver o esclarecer con tu persona especial. Bueno, vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial en este momento. Estas son estas cuatro primeras cartas y lo que siente por ti tu persona especial. Y esas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano. Y el consejo de sus guías espirituales. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Tu persona especial parece que está como que tira la toalla contigo. Parece como que no quisiera más. Es una persona que te quiere, que ha confiado muchísimo en ti, que se ha entregado totalmente a ti y que confía en tus sentimientos y en los sentimientos de ella misma o de él mismo también. Pero se han presentado con ustedes algunas situaciones, yo digo que no es entre ustedes, sino más bien con el entorno de ustedes, porque está que tira la toalla y parece como que no quisiera más. Parece que está cansado o cansada de la situación que se está presentando en el entorno de ustedes, que ha mellado la situación de ustedes, la ha dañado definitivamente. ¿Qué les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano? La verdad que ustedes terminen, que la relación de ustedes no vaya más. Se va a presentar una infidelidad, muy seguramente por parte de tu persona especial. No sé cuál sea la situación que se vaya a presentar concretamente. Y esta infidelidad te va a llevar a ti a una desesperación, a un estado de depresión bastante fuerte, a los dos, digo yo. Inclusive esta situación que se presenta entre ustedes dos van a tener enfrentamientos con personas, los dos de su entorno, por esta situación que se va a presentar. Muy seguramente las personas cercanas a ti se van a doler mucho de lo que esta persona especial tuya va a hacer y le van a hacer el reclamo, los reclamos de que por qué se ha comportado contigo de esta manera. Esto es un futuro, ya, yo no estoy diciendo que esté pasando ahora. Esto es el futuro más bien cercano. El engaño y la infidelidad todavía no pasa, está por pasar. Las cartas nos dicen lo que puede pasar, pero nosotros podemos tomar armas en el asunto, podemos tomar nota y evitar que estas situaciones pasen o sucedan. Esta carta me está diciendo que a la larga, ustedes podrían tener una oportunidad bastante remota, pero al fin de cuentas una oportunidad. Al fin de cuentas, todos estos problemas, estas situaciones que ustedes tienen en este momento, están originados con personas de afuera de ustedes, no son ustedes, es su entorno. Entonces, si ustedes logran conciliar su relación con el entorno, todas estas situaciones que se ven reflejadas en las cartas para ustedes como pareja en un futuro cercano podrían evitarse. Vamos a ver qué les aconsejan a ustedes como pareja, mis queridos leones y leonas, los angelitos en este preciso momento para su relación. Mira, este angelito es súper especial y el que sigue también. Este ángel dice que esclarecerás el enigma.
ustedes dos pueden darse cuenta, ustedes dos pueden conjurar esto que se les viene encima a ustedes dos, gracias a que el entorno de ustedes no es nada beneficioso para su relación. Ustedes se van a enterar de todo, ustedes van a saber absolutamente todo y cómo solucionar esa situación. Este otro angelito es muy claro, que ustedes no fallen a su palabra. Si ustedes se han comprometido como pareja de alguna manera, hay compromisos en pareja que son inherentes a menos que se hablen. La fidelidad es uno de ellos. El respeto, pues ni se diga, ¿ya? Decir la verdad, pues tampoco ni se diga. Son compromisos o convenios inherentes en una pareja, a menos que se hable al comienzo acerca de esto, que sea una relación abierta. Pero al parecer no es ese el caso de tu relación con tu pareja, mi querido León y Leona. No fallen a la palabra ninguno de los dos, el uno al otro. Correspondan a los compromisos que han hecho como persona, comunidad, como equipo. Y si ven que no los van a cumplir, pues no pierdan el tiempo ninguno de los dos, ni le hagan perder el tiempo a la otra persona, porque si no van a cumplir, entonces pues eso así no funciona, esos negocios así no funcionan. Bueno, eso es lo que yo digo. Pueden pensar ustedes diferente, pero esa es mi opinión personal. Bueno, vamos a ver, mis queridos leones y leonas, que en este momento se encuentran solteritos y solteritas. ¿Qué me les están diciendo las cartas en este preciso instante? Esto es lo que ustedes están pasando en este momento, en este preciso instante. Y estas 4 cartas es lo que a ustedes se les viene como en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Estás en este momento viviendo una ruptura de una relación en la cual tú eras bastante dependiente, en la cual tú fuiste manipulado o manipulada porque eres una persona bastante noble, muy fiel, muy sensible y muy generosa. Una persona muy generosa se entregó totalmente a esa relación, a ese hombre o a esa mujer, se entregaron de alma, vida y sombrero. Y ustedes daban todo, ustedes daban hasta el pensamiento, no fallaron ni con el pensamiento ustedes, mis queridos leones y leonas, y vienen de esa ruptura. ¿Qué me les viene a ustedes, mis leones y leonas, en un futuro más bien cercano? La superación de esta situación, tener más optimismo, tener más ganas de absolutamente todo, de ver la vida con más optimismo, mejorar las relaciones que de pronto se habían roto a causa de esta relación de la que ustedes acaban de salir. Tienes que tener muchísimo cuidado con alguna situación que se te pueda estar presentando, un problema, una dificultad, no sé, algo que te podría sacar de tus casillas. Ten mucho cuidado y con las reacciones que tú pudieras tener, porque podrías estallar definitivamente con personas cercanas a ti y tal vez serían personas que no tengan la culpa de alguna ira, algún enojo que tú estés guardando por alguna situación de que se te haya presentado o que se te vaya a presentar. Entonces ten muchísimo cuidado. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Conocer a una persona realmente confiable, una persona en la que tú vas a poder confiar razonablemente y con la que vas a poder construir muchas cosas muy bonitas. Bueno, vamos a ver qué consejo me les dan a mis leones y leonas en este preciso instante. Mis angelitos, ¿qué me les dicen a mis leones y leonas? Bueno, ya sacamos 2 angelitos. Estos angelitos son súper especiales. Mira, este ángel te dice, tus obras revelarán los orígenes. Mira, lo que uno hace en la vida revela de dónde viene uno definitivamente, pero no solamente de aquí de la tierra, algo terrenal. También revela cuál es aquella herencia espiritual que tenemos. Entonces, ten mucho cuidado con lo que tú haces, lo que te estaba diciendo ahorita de tus reacciones. Ten mucho cuidado con lo que tú haces porque es algo que tú vas a sembrar y que tú vas a cosechar y demuestra mucho de dónde vienes tú. Mira, esta carta te dice, el tiempo no acabará tu juventud, te dice este angelito. Esto se refiere a que en cualquier situación que tú vayas a tener, cualquier oportunidad, cualquier problema, cualquier dificultad que tú tengas, tú vas a poder salir adelante, vas a estar súper lúcido hasta el último día de tu vida y para ti no van a existir como
estos brincos generacionales de esas personas que, por ejemplo, que no sabemos utilizar la tecnología mucho, que nos quedamos atrás en muchas cosas. No, para ti, tú vas a estar renovado todo el tiempo y tu alma va a ser un alma joven, pero ya centrada todo el tiempo. Bueno, esa ha sido para ti, mi querido amigo y amiga de Leo, tu lectura que está solterito y solterita. Vamos ahora a ver a mis leones y leonas que preguntan por su economía. Esto es lo que tú estás pasando ahorita, en este momento, estas 4 primeras cartas, y estas 4 es lo que se viene en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Ahora estás pasando por un momento excelente en cuestiones económicas, porque eres una persona bastante equilibrada, generosa y eres una persona bastante sensible. Pero mira que esta situación hay personas de las cuales se pueden aprovechar de ti. Hay personas que podrían aprovecharse de esta generosidad que tú tienes. Cualquier problema que tú presentes en este momento lo vas a poder superar definitivamente. Un poco confuso, un poco confundido, pero a tu favor juega tu experiencia y juega los años, así sean pocos o muchos que tú tienes, pero es como si hubieras trabajado y vivido en esa área económica por muchísimo tiempo. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Que tengas cuidado, mi querido amigo o amiga de Leo, en tu economía, porque vas a recibir unas noticias, algo de algún negocio que querías y que definitivamente no se va a dar. Alguna sociedad se va a romper, algo que tú esperabas no se va a dar, va a haber un quiebre, un antes y un después, pero después de esto vas a tener como un florecimiento, un resurgimiento en tus cuestiones económicas que te va a llevar a un prestigio económico y social también. Bueno, esa ha sido la lectura para la economía de mis queridos leones y leonas con las cartas españolas. Ahora vamos a ver lo que les dicen los angelitos a ustedes, mis queridos leones y leonas, en el día de hoy. Bueno, estos dos angelitos son súper maravillosos. Este angelito te dice, la naturaleza te dará vitalidad. Mira, yo sé que las personas que tienen o tenemos negocios, en algún momento decimos, bueno, podría ya trabajar como empleado, pero nos embarcamos en cuestiones de negocios y de pronto las demás personas no saben que una persona que emprende trabaja casi que las 24 horas del día, por lo menos al comienzo de un negocio. Es muy duro, es muy difícil porque hay que responder absolutamente por todo. Pero yo te quiero decir en este momento que también tienes que sacar tiempo para ti, tienes que sacar tiempo para relajarte, para estar en contacto con la naturaleza. Qué mejor que la madre tierra para podernos devolver las energías, recargaditas las pilas para volver a la lucha otra vez. Mira, este angelito te dice, los sueños saben sobre el futuro. Mira, todos esos sueños, todos esos anhelos que tú quieres, que tú tienes, los puedes reafirmar en medio de los sueños. Es una cosa súper maravillosa. Si tú antes de dormirte piensas en eso que quieres lograr, pero no lo pienses como a futuro, como si fuera para el futuro, no, porque si no se queda siempre en el futuro y nunca lo logras. Piensa como si ya lo tuvieras. Piensa como si ya tuvieras esa empresa con el edificio y te lo imaginas antesitos de soñar, de dormir. Cuando estés como en medio del sueño y en medio de que despiertico, cierra los ojos, no, bueno, cierras tus ojos y piensas en el edificio, en las mesas, en la infraestructura, en las máquinas, en los equipos, en todo, en absolutamente todo, y la gente trabajando, los clientes llegando, absolutamente eso todo y produciendo súper bien y agradecer. Imagínatelo como si ya hubiera pasado. Hazlo por las noches y verás que esto funciona y súper funciona. Bueno, mis queridos leones y leonas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los espero en una próxima oportunidad. Les mando bendiciones, un abrazo de luz y hasta luego.